los que no lo sepáis, yo soy medio gitano. Cuando digo que soy medio gitano es porque mi abuelo era bueno, mi familia de mi abuelo eran los Jiménez, y se juntaron con los Justos, y bueno, ahí hubo, lo que pasa que no se casaron entre gitanos, ¿de acuerdo? Sino que hubo una mezcla, no sé cómo le llamáis a eso, pero en consecuencia estoy yo, ¿de acuerdo? Y, y por supuesto, pues nosotros no hemos crecido nunca en la cultura o la tradición gitana, como es lógico y normal, ¿no? Y más porque mi padre, siendo de raíces gitanas, él se casó por un llamado con una misionera holandesa. O sea, que si se rompió el patio, se rompió aún más, para que me podáis entender. Así que, de alguna manera, yo amo mucho al pueblo gitano porque me siento como ellos, aunque ellos digan lo que los medios no valen, no pasa nada, ¿de acuerdo? Saber de tus hermanos de Filadelfia que te quieren, que te aman, que te respetan y que oran por ti, ¿de acuerdo? Y yo los quiero a todos también, que me encanta estar con todos ellos. Pero creo que lo más trascendente fue lo que me pasó este año, en julio, cuando estuve a punto de morir. Quizá todos visteis un poco por fuera que estaba en la UCI, el 21 de julio iba a morir, hay un reel por ahí en TikTok y todo eso que se ve como oración, y el Señor me sacó de ese proceso de muerte, ¿no? El tema es cómo llegué ahí. Yo llevaba años donde, ¿sabes cuando un tornillo se pasa de rosca, de acuerdo? Yo lo explico de esta manera, yo era como un ratoncito de esos que están en una rueda, en una jaula, y la rueda se había desmadrado, la rueda iba a una velocidad impresionante y yo no podía pararla, ¿de acuerdo? Entonces yo estaba viajando por todo el mundo, haciendo congresos, abriendo iglesias, y yo estaba a una velocidad, macho, que... Y yo en enero de este año pasado, el 24, yo le pedí al Señor, Señor, mi salud no estaba bien, y digo, algo está pasando conmigo. Y yo le pedí, Señor, yo no puedo parar esto, ¿cómo puedo parar esto? Estaba con la construcción de lo de los cines allá en Torrevieja también, y estaba bajo un estrés, para que te imagines, solamente la construcción de aquello eran como 80, 90 mil euros, que tenía que conseguirlos, hacer todo eso, y una locura, ¿no? Y entonces ese día de julio, el 18 de julio, me dio ese dolor. Entré a la UCI, durante 4 días estuve con un dolor como el dolor de parto de una mujer, pero sin parar. Así que habré parido como 400 hijos en ese tiempo. Y en la UCI estuve ahí ingresado, y ahí fue cuando Dios me habló, cuando Dios frenó todo y creó. Claro, yo pensé que me iba a morir. Si te digo la verdad, David, aparte, no le pedí al Señor que me sanara. Yo pensé que mi tiempo se había terminado. Le dije, bueno, hasta aquí he llegado. He hecho cosas bien, he hecho otras cosas que no las he hecho bien, porque no todo lo hacemos bien, porque somos humanos. Si lo hiciéramos todo bien, seríamos Cristo, pero no somos Cristo en la tierra. Somos Samuel, somos el apóstol Pablo, que tenía muy mala leche, ¿de acuerdo? Somos como Pedro, que Pedro al final se metió en la ley hasta el cuello. Todos tenemos fallos, todos tenemos fallos de fábrica, ¿vale? Entonces es normal, y por eso la gracia de Dios se manifiesta tan fuerte, ¿no? Pero ahí es cuando el Señor me paró esa rueda, todas las invitaciones que yo tenía, todos los eventos se pararon, y durante 4 o 5 meses estuve recuperándome hasta diciembre de este año, que me dieron en alta, y milagrosamente todo lo que sucedió, mi páncreas explotó, ¿vale? Así como lo cuento. Yo tengo el TAC donde se ve todo el páncreas expandido por todo mi abdomen, y en noviembre me volvieron a hacer un TAC que te meten en el tubo ese que te da claustrofobia, ¿de acuerdo? Y me dijo la cirujana, ¿te has dado cuenta que tu páncreas se ha vuelto a formar? Y fue un milagro de Dios impresionante, ¿no? Pero yo entendí que Dios, como yo no podía parar esa rueda, Él tuvo que provocar algo que lo detuviera todo. Y a partir de ahí yo empecé a entrar en algo nuevo de parte de Dios impresionante. Fue muy duro. O sea, imagínate lo que fue para mi mujer y mis hijos venir a despedirse de mí en la UCI porque me iban a entubar. O sea, eso fue lo que ocurrió, David. Me iban a entubar, vienen a despedirse un domingo y se quedan hasta las 3 de la tarde llorando. Yo les dije, chicos, sigan con la iglesia, cuiden de mamá, sigan con todo adelante. Todo lo que yo he hecho, sigan adelante. ¿De acuerdo? Eso fue lo que les dije. Y ahí me dormí.
y la enfermera entró por 3 veces a mi box a entubarme y a sedarme y escuchó una voz, yo estaba durmiendo, escuchó una voz que le decía, no lo entubes, no va a morir, y no pudo entubarme. Y fue el mismo Dios hablando a esta enfermera que después creyó en Jesús a causa de eso, ¿no? Entonces, ese fue el momento más difícil, el momento más duro que yo puedo decir que he pasado, como familia también, ¿no? Como iglesia, nuestra iglesia fue sacudida, aunque hay tanta madurez en la iglesia que se levantaron los líderes a orar, movieron a toda la iglesia a orar, y yo aluciné porque en los 4 o 5 meses que no he estado muy en la iglesia ha crecido, la iglesia se ha multiplicado, nada malo ha sucedido, y Dios en su gracia lo ha cubierto todo, ¿no? Y Dios me dio un nuevo tiempo para poder terminar aquellos sueños que Él ha puesto en mi corazón, así que ahí estoy en todo eso. Muy bien, precioso. Y aquí también nosotros en Sola Escritura hemos estado orando y nos alegramos de ver cómo el Señor ha hecho esa obra, ¿no? En ti. Decirte que, como has dicho, que la enfermera ha conocido a Jesús. Sí, bueno, ella por el testimonio, ¿no? O sea, ella le pudimos hablar de Jesús y a algunos enfermeros ahí también, porque fue un shock para ella. O sea, imagínate que ella entra a un box de una UCI y escucha una voz que le dice no lo entubes, que no se va a morir. La mujer salía corriendo, dice, ¿esto que es un espíritu que está hablando? Algo así. Y era Dios hablando a su corazón. Y luego ella entendió que era Jesús, ¿no? Así que fue algo hermoso. Sí, ahí en la UCI la verdad que le pude hablar a todos. Me llamaban el pastor de la UCI. ¿Cómo lo explico? Yo toda mi vida he sido creyente, pero bueno, a ver cómo lo puedo explicar, ¿vale? Para los que no lo sepáis, yo soy medio gitano. Cuando digo que soy medio gitano es porque mi abuelo era bueno, mi familia de mi abuelo eran los Jiménez, y se juntaron con los Justos, y bueno, ahí hubo, lo que pasa que no se casaron entre gitanos, ¿de acuerdo? Sino que hubo una mezcla, no sé cómo le llamáis a eso, pero en consecuencia estoy yo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, pues nosotros no hemos crecido nunca en la cultura o la tradición gitana, como es lógico y normal, ¿no? Y más porque mi padre, siendo de raíces gitanas, él se casó por un llamado con una misionera holandesa. O sea, es que si se rompió el patio, se rompió aún más, para que me podáis entender. Así que, de alguna manera, yo amo mucho al pueblo gitano porque me siento como ellos, aunque ellos digan lo que los medios no valen, no pasa nada, ¿de acuerdo? Luego, por parte de madre, vengo de cultura judía también, ¿no? Entonces, tengo una mezcla ahí de todo. Y bueno, yo realmente me he criado en el Evangelio siempre. Mi padre fue pionero de las primeras iglesias evangélicas que hubieron en Murcia, en Águilas, en Cieza, y de la primera iglesia evangélica que hubo en Alicante. Mi madre fue pionera junto a Manuel Espí, que era el que fundó lo que ahora es la Iglesia Cristo Vive de Alicante, que es la más grande y muchos la conocéis, ¿no? Pero mi padre no solo fundó la iglesia de Murcia, sino que también los primeros gitanos en Murcia empezaron a convertirse, y de ahí salió la primera iglesia que después sería una iglesia de Filadelfia, ¿de acuerdo? Para que lo podáis entender, ¿no? Entonces yo desde muy jovencito siempre me he movido en reencuentras, siempre me invitaban, pues he sido músico toda mi vida, ¿de acuerdo? O sea, él me conoció tocando el piano, pero yo mi instrumento es el bajo, ¿no? Y soy un buen bajista, ¿no? Pero en una de esas iglesias pequeñas que habían, pues en el año, cuando yo me convertí al Señor, yo tenía 11 años, fue en el año 81, antes del golpe de Estado que hubo en España en el 82, ¿no? Pero me recuerdo que era una iglesita pequeña, en aquel tiempo las iglesias eran súper pequeñas. En Murcia era la única iglesia evangélica pentecostal que había y habían 15 personas. Y mi padre predicó. Y yo sentí de Dios salir adelante con 11 años y recibí a Jesús. Aquel día yo sabía que desde ese momento yo iba a ser pastor. Entonces yo no tengo un testimonio de que este pastor se metió en las drogas, se metió en... No, yo no he hecho nada de eso. Yo jamás le he pegado a una persona, para que se hagan una idea, ¿no? Y nunca he tomado una droga. No sé lo que es drogarse, ¿de acuerdo? Entonces yo no salgo de un entorno así, no he ido a la cárcel. He ido a la cárcel a visitar a gente, no he ido a la cárcel por estar ahí, ¿no? Sí que es verdad que casi me meten en la cárcel en una ocasión por predicar el evangelio, pero eso es otro asunto, ¿no?
Pero bueno, fue así, es que es muy sencillo, no tengo mucho que contar, pero luego me recuerdo que 1 o 2 años después, estando en mi cuarto, el Señor me habló de que yo sería pastor, ¿no? Y desde ahí comencé bueno, a poner mi trayectoria de que iba a ser pastor, a estudiar, a prepararme, aunque dentro mía yo no quería, pues ahí desde adolescente fue cuando comencé a buscar al Señor para eso, ¿no? Pero bueno, así fue como conocí al Señor. Y mi cultura, pues, es así, es una mezcla de todo. Yo tengo una mezcla. Ahora estaba escuchando esa música, estaba buscando de quién rayos es esa música, que me encanta, se me mete por las venas, ¿no? Porque me encanta, ¿no? Entonces, ya me dirás, David, de quién es esa música para que yo me la ponga. Es que no la encontré en Spotify, digo, no sé, no la tienen en Spotify. Yo quiero escucharla, que ya no se compran CDs, ¿no? A ver si... Muy bien, no te preocupes, ahora después te decimos, además, algunos de ellos, de los componentes de lo que la canta, los conoces, seguro, vamos, estoy segurísimo. Pues me encanta. De todas maneras, muy bien, le has escuchado una vida en el Señor, ¿no? Hay una frase de un predicador, amigo nuestro, que dice esta frase y creo que tiene razón, porque, por ejemplo, a mí me pasa parecido a lo que dice. Hay veces que se suben a la estrada, dicen cada testimonio que dices tú, wow, ¿no? Y luego, claro, vamos algunos de nosotros y, claro, como por ejemplo, a mí, por ejemplo, me bautizaron con 13 añicos, entonces, claro, cambia un poco el cuento, ¿no? Claro. Pero esta frase dice así, dice, no me hace falta haber conocido al mundo para ver lo que el mundo hace con ellos. Sí, sí, no, creo que es una realidad. Es claro, lo que pasa es que tú y yo hemos sido medio santicos, entonces... Y una hippie pues llamó, se convirtió al evangelio y yo bajé a darle estudios bíblicos los martes, eso te estoy hablando del año 1996, en su casa. Me di cuenta que en Torrevieja solo había la iglesia bautista y luego había una iglesia chiquitica de Asambleas de Dios, que sigue existiendo todavía ambas, la Barca y la otra. Y también había una iglesia muy pequeña de Filadelfia, ¿de acuerdo? Que es ahí donde, creo que es ahí donde vas tú, ¿no? Sí, es ahí donde iba yo, sí. Pero digamos que había una necesidad, así que yo me fui a abrir en la Acequión. Y lo que me impulsó fue esta persona. Yo me fui y aparte, fíjate, cuando yo fui a Torrevieja, que todavía los coches pasaban por donde ahora es el paseo marítimo. O sea, ese paseo que había una pachá ahí, pues arriba de la pachá, en el 4.º piso, ahí comencé los estudios bíblicos. Y yo iba todos los martes fielmente a las 9 de la noche, salía de mi trabajo en Alicante y con esa moto venía, daba los estudios bíblicos y así poco a poco empecé en las casas, luego en pequeños locales, hasta que llegué a la Acequión, que decidimos ir a la Acequión porque en la zona de la Acequión no habían iglesias. Y ahí es donde nos quedamos y ahí es donde nació el proyecto Río de Vida, ¿no? Que ahora son muchas más iglesias y ahora, bueno, tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Pero eso fue lo que me impulsó, una sola persona. Entonces, esa persona no sentía dónde congregarse y fuimos nosotros a llevarle la palabra y así comenzó. Qué fuerte, ¿no? Que por una persona Dios te puso la carga. Esto no estaba, pero me sale así la pregunta. Sí, a veces de verdad, con qué poquito, a veces el Señor nos prueba, ¿verdad? Con lo poquito, a ver si damos la talla de lo que somos realmente y luego el Señor hace lo demás, ¿verdad? Bueno, tenemos que aprender que en la Biblia, y yo yo estoy trabajando ahora en un proyecto en toda Europa de plantar miles de iglesias. Estamos con un proyecto de 100 millones de personas salvas antes del 2033. Si vamos a ganar 100 millones de personas en Europa, vamos a tener que plantar por lo menos 100.000 iglesias, ¿de acuerdo? O 10.000 iglesias, una barbaridad. Entonces, ¿qué estrategia yo les dije a los pastores en Europa que necesitábamos? Decíamos, una persona, o sea, en un pueblo, si hay una persona, hay una casa, y si hay una casa, mañana puede haber una iglesia. Creo que el evangelio es bien sencillo. O sea, ¿dónde podemos abrir una iglesia? Es muy sencillo. Si hay un pueblo aquí al lado que no tiene iglesia y uno se convierte, hagámoslo en su casa y cuando crezca, fundemos una iglesia. Entonces, tiene que ser muy sencillo. Si lo hacemos más complicado, claro que yo ahora cuando planto una iglesia, pues tengo todo el potencial de las iglesias que tengo para hacerlo, ¿no?
Pero en aquel tiempo yo no tenía nada. O sea, yo me fui, de hecho, el local famoso de la Cequión, la renta la pagué yo del sueldo de mi trabajo, yo apartado de mi trabajo para pagar el local de la iglesia. O sea, eso fueron 4 o 5 años que lo hicimos así con todo el amor del mundo, por amor a las almas. Pero una persona es suficiente para entender, y en la iglesia primitiva sí, las puertas son una persona. Entonces, una persona en cualquier pueblo, cualquier ciudad donde no haya iglesia, si recibe de Cristo, esa es la puerta para ese pueblo. Qué bonito, muy bien, vale la pena, la verdad que sí. Por eso muchas veces leemos en el libro de Hechos y demás, la iglesia en la casa de tal, y sí, es verdad, es total. Así comenzaban, es pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Y la tercera cosa es la iglesia de Cristo, ¿de acuerdo? Lo mismo. Las 3 cosas fueron creadas a imagen de Dios: familia, Israel y la iglesia. Todo el movimiento woke se ha levantado para ir en contra de Israel, lo vemos constantemente, de la familia, ¿de acuerdo? Vemos constantemente cómo están creando otros tipos de familia, otras historias, y finalmente la iglesia. Nos viene a nosotros una gorda en España, ¿de acuerdo? Y eso tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Tenemos que hacer algo ahora. ¿Qué 2 cosas son las que yo aconsejo? Y yo estoy moviendo a la gente para eso. Número 1 es el evangelismo personal. Tenemos que hablarle a Jesús a todo el mundo, ¿de acuerdo? A todo el mundo, o sea, a los del mercado, a los de mi negocio, a los vecinos, a los de la escuela. Tenemos que llevar el evangelio, o sea, tenemos que salir de las 4 paredes que estamos en la iglesia y empezar a evangelizar. Y no un evangelismo solamente de cosas demasiado teológicas que la gente no va a entender. Eso ya vendrá después cuando tengan que aprender. Pero un evangelismo que les pueda hablar del amor de Dios, que les pueda hablar de lo que Jesús hizo por ellos, y también un evangelismo sobrenatural donde podamos orar in situ por las necesidades de la gente y creer que Dios los va a sanar, que Dios los va a libertar y que Dios va a hacer cosas extraordinarias con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Eso va a crear más iglesias, eso va a crear más grupos de alabanza, eso va a levantar más pastores, eso va a levantar más candidatos, más líderes, más ancianos, más sugieres, lo que quieras, pero tenemos que hacer eso. Pero la segunda cosa que es muy importante es discipular, ¿de acuerdo? Y de esto no se habla mucho. No, la palabra de Dios no se habla mucho. Claro, yo por ejemplo tengo un sistema en nuestra iglesia con un discipulado que se llama 1 a 1. Nosotros, toda la gente que entra nueva a la iglesia va a ser discipulada por alguien. No, yo no hago un curso de nuevos y les doy a todos. No. Quiero que Pepe me discipule a Juan y que María me discipule a Elena, ¿de acuerdo? Pero quiero que ellos mismos comiencen a discipular. Y tenemos que crear un movimiento de discipulado en la iglesia impresionante. Todos los que están en la iglesia debemos llevar a alguien a Cristo y debemos discipular a alguien. Hasta que no hagamos eso, no podemos decir que estamos haciendo la obra de Dios. O sea, yo puedo tocar una guitarra en una iglesia y está bien, pero yo tengo que discipular a alguien. Todo guitarra debería tener a otro guitarra al que está discipulando para que cuando no esté él o cuando se multiplique la obra pueda ir a algún lugar. Lo mismo con los bateristas, lo mismo con los pianistas, lo mismo con los pastores, lo mismo con los líderes. Con todos los miembros, tenemos que ser capaces de discipular a otros y llevarlos en el camino del Señor. Y cuando estén preparados, que esos otros discipulen a otros y crear tal red de discipulado donde miles de personas se abracen a los caminos del Señor, ¿no? Entonces, esas 2 cosas para mí, evangelismo a full, ¿de acuerdo? Como un modo de vida, ¿de acuerdo? Sin tener que armar una campaña. Y lo segundo, discipular, crear redes de discipulado en nuestras iglesias para discipular a otros. Muy bien, la verdad que muchas veces nos habla del discipulado, que es totalmente cierto, y qué necesario es, ¿verdad? Una vez que ya es creyente, ya está en la iglesia, pero no eso solo, sino que reciba más y que entienda bien, por lo menos, el mensaje de la cruz. Todo, lo básico. Claro. Orar, leer la Biblia, la comunión de los hermanos, la adoración, pues todas esas cosas, el llenura del Espíritu Santo y todas esas cosas que son las bases fundamentales, ¿no? Y fíjate que la orden de Jesús dice, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Esto no se lo dijo un pastor. Todo el que es discípulo de Jesús tiene que discipular. Y no lo hacemos. O sea, yo le pregunto a la iglesia y yo los reto así, le digo, hey,
¿cuántos has discipulado? Yo ahora voy a dar, fíjate qué tonterías voy a hacer, ¿vale? Y os puede parecer esto que es una locura, pero voy a empezar a dar premios a la gente que más está discipulando a otros. Porque es alucinante, o sea, la gente quiere predicar desde el púlpito, pero no quiere dar un discipulado. Y no quiere pasar tiempo. Mira, lo mejor que yo le puedo dar a una persona no es dinero. Lo mejor que yo le puedo dar es mi tiempo. Si yo le doy a una persona 1 hora de mi tiempo, yo le estoy dando el mejor regalo que tengo, porque jamás recuperaré esa hora. Y le estoy dando un tesoro mucho más importante que el dinero. Entonces, los discipulados transforman y cambian, y es algo que ocurría en la iglesia primitiva, y es muy importante. Muy bien, precioso. Ya has pasado de la afección y has conseguido tanto, ¿no? ¿Te quedan nuevas metas, Samuel, por alcanzar? ¿Tienes nuevos proyectos en el Señor? Bueno, os voy a decir algo sobre esto, ¿vale? Yo tengo ahora mismo 54 años, ¿vale? A mí me quedan, yo no me voy a jubilar, yo no estoy pensando en la pensión, ¿de acuerdo? Si me dan la pensión es para no ser carga, ¿vale? Pero yo no estoy pensando en la pensión para dejar de hacer cosas. Yo quiero seguir sirviendo al Señor hasta el último día y no quiero jubilarme. Ahora yo tengo pastores que ya están siendo principales. Conoceréis a mi hijo Samuel Judá Justo, que la gente lo está conociendo, el tipo predica la palabra, es una máquina, y vienen otras generaciones a las que yo le estoy abriendo puertas, ¿no? Pero un gran hombre de Dios que él murió ya, de Argentina, que se llama Milton Pope, él fue el director del Seminario Bíblico de Fe en el Mundo, uno de los mejores seminarios del mundo, que se hacían de iglesia en iglesia para poder llevar la enseñanza a todos. Y actualmente existe, muchos conoceréis a Alejandro Abraham, que es el que la imparte en España, ¿no? Yo recuerdo que estuvo una vez en Torrevieja, Milton Pope, y yo estaba sentado en una mesa con él, y yo dije, guau, tengo el número 1 de la enseñanza prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? El tipo no abrió la boca en toda la comida, ¿de acuerdo? Comió en mi casa, estábamos comiendo, todos hablábamos, él no hablaba. Y solamente habló y dijo una cosa, levantó su mirada del plato y dijo, Samuel. Y digo, ¿qué, Milton? Dice, si no sabes qué vas a hacer en los próximos 25 años, tendrás un ministerio fracasado. Y yo dije, yo era jovencito, tendría 30 años o menos. Yo dije, ostras. Digo, si no sabes, me dijo eso. Entonces, ¿qué hice? A partir de ahí comencé a planificar, ¿vale? Mi plan ahora, lo que yo quiero hacer en los próximos años, David, número 1 es, yo estoy cada vez mentoreando más pastores jóvenes. Quiero mentorear pastores jóvenes, mentorear empresarios que quieran extender el reino, mentorear líderes que mañana están. Quiero ayudarle a los pastores que están pasando ahora por problemas que yo ya he pasado y que sé cómo funcionan. Como al principio, ¿no? Darle un mensaje al Samuel que comenzó, ¿no? Pues eso es lo que quiero, darle un mensaje al que está comenzando, al que está abriendo una iglesia, al que está bregando con gente complicada, con gente difícil, ¿de acuerdo? Entonces quiero mentorear ese tipo de gente y quedarme mentoreando hasta que el Señor me lleve. Y la segunda cosa, estoy orando y estamos ahí en proyecto. Sabes que la iglesia nuestra de Torrevieja creció mucho, somos más de casi ya 500,000 de personas. Por eso estamos en los cines y edificamos 2 plantas para abajo, todo eso. Pero estoy queriendo construir un lugar que se llama Legacy Center, o en otras palabras, el Centro del Legado Río de Vida, en Torrevieja. Va a ser un edificio que tendrá todo preparado para las nuevas generaciones, para que puedan equiparse, continuar con la obra y seguir plantando iglesias en toda Europa. Entonces, quiero hacer lo que se llama Legacy Center. Y ya tengo ¿cómo te digo? Las imágenes, los proyectos de todo lo que quiero hacer. Me faltan muchas cosas, ¿no? Pero algún día, David, podrás, de alguna manera poder ver algo así suceder en Torrevieja. No sé si lo tengo aquí, mira, para que lo puedas ver aquí un poquito. No sé si se verá en la cámara, pero ahí está. Sí se ve, sí. ¿Ves? Ese es el Legacy Center Río de Vida en Torrevieja. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un centro para hacer que las nuevas generaciones puedan correr con el fuego de Dios, seguir plantando iglesias y alcanzando a los perdidos para Cristo. Bueno, Samuel,
Yo no sé, de verdad. Y no sé qué decirte, porque la verdad, Sadicha, que me sorprendes, porque, hombre, la verdad que los que te conocemos sabemos que eres un hombre siempre con hambre, un hombre que siempre has visto un poquito más allá, ¿vale? Entonces, no me sorprende en ese plano, pero sí me sorprende de que aún sigues ahí, pero no a lo poco, sino... No, es que si el Señor me dejó aquí, yo de verdad, que por cierto, cuando yo me quedé dormido en medio de la agonía, no podía respirar y el dolor, cuando la enfermera entró 3 veces. Mi esposa llegó a las 7 de la tarde a verme otra vez en la UCI porque el médico le dijo, vete por si acaso te oye, porque ya estará entubado y sedado y no vas, ya, pero por lo menos lo ves. Entonces, yo estaba durmiendo, ella llega a las 7 de la tarde y entra al box de la UCI y dice, mi amor, y yo digo, me despierto y digo, ¿qué? Digo, ¿me he muerto ya? Dice, no, estás aquí. Digo, sigo aquí. Le digo yo, sigo aquí. Y ahí me di cuenta, digo, si sigo es para hacer lo que el Señor me llamó a hacer, así que por eso tengo que hacerlo, David. Muy bien, no, precioso. ¿Verdad que es verdad, es eso, que un hombre, un ser humano no muere cuando deja de latir su corazón, ¿no? Sino cuando deja de perder la ilusión, ¿no? Y nosotros tenemos que ilusionarnos no con nosotros, sino ilusionarnos con las cosas de Dios, que creo que es importante, ¿verdad? Tener ese fuego encendido por Dios. Así sobre que todo, nada. gente como yo, yo tengo 54 años, ¿vale? Yo estoy mirando ya el poco tiempo que me queda. O sea, y yo le animo a toda la audiencia a mirarse, hazte la pregunta esta, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años te pueden quedar de vida con una vida normal? Hasta los 70, ¿vale? Tío, a mí me quedan 6 más 10 más 20, me quedan 26 años de vida. O sea, estoy frito, o sea, yo estoy frito. Entonces, si no hago algo en esta generación, ¿qué le voy a dejar a aquellos que vienen detrás? Yo tengo una nieta también, estoy pensando en ella. ¿Cómo será el ministerio de mi nieta? Yo sé que Cristo puede venir antes, eso lo tenemos todos claro, ¿vale? Pues estamos pendientes de la venida. Pero mientras no venga, yo quiero hacer algo y que el Señor me encuentre haciendo algo. Muy bien. Bueno, ya veis, Samuel Justo, él siempre pues priorizando, trabajando fuertemente el hoy, pero también con la esperanza, ¿no? Como bien ha dicho, que Cristo viene en breve. Y eso estamos esperando toda la iglesia en su Todos. ¿Qué consejo le da Samuel Justo, un hombre ya maduro, un hombre con años? ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes, a los que están empezando ahora, aquellos que igual les falta experiencia, Samuel? Porque es una realidad, los jóvenes pues igual no tenemos tanta experiencia, pero pues queremos servir, queremos ser útiles. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes? Varios. En primer lugar, que prioricen su tiempo devocional con Dios. O sea, necesitas estar conectado con Dios. Que esto no sea algo cultural, la iglesia, ¿de acuerdo? Porque mi familia fue, mis abuelos fueron. No, que sea algo porque tú estás conectado diariamente con el Señor. Cada mañana hay que buscar al Señor y yo me levanto a buscar a Dios y tenemos que hacer, conéctate con el Señor, ¿de acuerdo? Y luego, prepárate. Prepárate en como puedas, ¿de acuerdo? Pero prepárate para alcanzar a los perdidos, ¿de acuerdo? Prepárate, toma un tiempo para prepararte, ¿de acuerdo? Sométete a tus autoridades, siempre digo lo mismo, ¿de acuerdo? Porque la unción viene del cuerpo. Si yo estoy desvinculado del cuerpo, yo no tengo unción, yo tengo hechicería. ¿Vale? Y esos son otros temas que habría que hablar, ¿vale? Pero ya no digo más. Pero es así, si yo no estoy conectado al cuerpo, lo que fluye a través mía no es unción. Y cuidado que hay en muchos que no fluye unción, lo que fluye es hechicería y brujería. ¿De acuerdo? Tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, necesito estar sujeto a las autoridades. Y tercero, todo comienza con, háblale del evangelio a todo el mundo. Háblale, disipula a la gente. Dios te va a levantar, pero disipula a alguien. ¿De acuerdo? Que no sea que te levanten porque sabes hablar bonito, sino que te levanten porque hay media congregación que los has ganado tú para Cristo. ¿De acuerdo? Eso sería lo más importante, ¿no? Entonces, y sobre todo no perder el tiempo. Cuidado con las redes sociales, cuidado con las películas, cuidado. Hay tanta entretenimiento y tantas cosas que nos están distrayendo del propósito de Dios. Tengamos cuidado con eso.
Bueno, hermanos, yo hasta aquí, yo sabéis que yo me quedaría un ratito más haciéndole preguntas a nuestro hermano Samuel, pero no quiero abusar de su bondad y el tiempo que nos ha regalado para este programa. Samuel, muchas gracias por estar aquí en Sobre Escritura, por darnos esos consejos, por dejarnos ver un poquito más de esas ilusiones, ¿no? que siempre tienes desde que te conozco. Con las cosas del Señor, ¿no? Y que creo que eso es bonito, porque realmente nos da también un ánimo, ¿no? A los demás, que vemos que pasa el tiempo y sigues tan, tan comprometido, ¿no? Y eso creo que es bonito de verlo en ti. Y nada, espera solamente que el Señor siga impulsándote para su gloria. Y nada, querido hermano, te doy un abrazo grande, saber de tus hermanos de Filadelfia que te quieren, que te aman, que te respetan y que oran por ti. ¿De acuerdo? Y yo los quiero a todos también, que me encanta estar con todos ellos. Bien. Solamente dale un recuerdos a tu esposa, a la hermana Raquel, que la verdad que también es una mujer preciosa, de cómo sirve al Señor, cómo canta, ¿no? Con esas maneras que tiene ella tan personal. Y nada, solamente decirte gracias por estar en su escritura. Y nada, nos vemos aquí el próximo día, el día, para ser exactos, que yo la memoria no la tengo muy bien, el día 11, con Nicolás de Extremadura, y estaremos tratando el tema de la generación eterna del Hijo, que creo que es un tema bonito, importante. Hablamos un poco de cristología, nos metemos un poquito en Trinidad, y lo más importante, ¿sabes cuál es el lema de aquí, Samuel? Que todos aprendemos juntos.